nuestro canal Tu Gimnasio Online. Este es el segundo video que realizamos en cuanto a fisiculturismo competitivo se refiere, porque queremos que ustedes conozcan un poquito más al respecto. A estos eventos llegan personas de diferentes gimnasios, localidades, ciudades, atletas y sus seguidores, todos con una idea en mente, y es compartir su pasión por este deporte. Hoy nos acompaña un grupo de atletas liderados por John Bejarano. Los que vieron el video pasado ya lo conocen. Martín les va a realizar algunas preguntas que nos llevarán a conocer un poquito más sobre las novedades y la disciplina de este deporte. Veamos. Bueno amigos, nos encontramos ahora con John Bejarano y un grupo de muchachos que son atletas también del fisiculturismo. A continuación, John nos va a presentar. Buenas tardes, bueno, les voy a presentar aquí mi amigo Henry. Henry, cuéntenos, háblenos de usted. Muy buenas tardes, mi nombre es Henry Martínez, pertenezco a la Policía Nacional, llevo 6 años en esta institución y 8 años entrenando fuertemente en el fisiculturismo. Este año va a ser mi primera competencia en el fisiculturismo y esperemos que vaya súper bien. Ángel, cuéntanos de usted. Bueno, mi nombre es Ángel Páez, tengo 24 años, actualmente trabajo en una entidad financiera. Yo vengo entrenando aproximadamente desde el mes de octubre del año pasado. He venido atravesando por varias etapas y también va a ser mi primera competición. Hemos estado guiados por el señor John Bejarano, que nos ha dado tips sobre nutrición y también musculación. Bueno, como pueden ver, son muchachos que están aplicadísimos con el fisiculturismo y pues guiados por John, que ya ustedes lo conocen, ya tuvimos la oportunidad de charlar con él en un video anterior. John, coméntanos, sabemos que en Colombia la Liga de Fisiculturismo ayuda a los competidores, pero si un competidor desea salir fuera de Colombia, ¿cómo es ahí el manejo? ¿Cómo se hace? Bueno, todo se hace por preselección. Inicialmente nosotros debemos de pertenecer a un club. Ese club debe pertenecer a una liga, en este caso sería la Liga del Atlántico. Al posicionarnos como liga pasamos a ser departamentales o interligas, o sea, competencias entre distintos participantes de la región. Entre esas competencias se clasifica al nacional senior. Ese nacional senior, en cada categoría, los 3 primeros puestos son patrocinados por la federación, la que nos lleva a diferentes campeonatos internacionales, sea suramericanos o sea mundiales. Este año el suramericano es en Colombia, o sea que pues, la federación no debe mover mucho para mover a los atletas en Bogotá. El primer nacional, que es donde van a participar ellos dos, es el nacional de novatos. Como ellos dos en su primera competición no han participado en ninguna ni han ganado una competencia, son novatos. Después de que ellos pasen el primer escollo y logren clasificarse o están entre los 3 primeros, los llevan directamente al nacional senior. De ahí en adelante ya empieza la carrera de ellos como fisiculturistas a nivel nacional. Ah, muy bien. Es decir, que la federación, cuando ya el competidor ha ganado acá en Colombia, le ayuda para salir a competir fuera del país. Claro, sí, por lo general el competidor lo que paga es la inscripción por fuera, siempre oscila entre unos 180 a 200 euros. Pero la federación tiene el presupuesto en donde llevan los atletas con identificación de la Selección Colombia, que va a los distintos eventos que hay en el país. Este año el señor José Luis Rodríguez, él compitió en el Arnold Classic, que son diferentes competencias de Arnold Schwarzenegger. Hay una en Ohio, hay una en Brasil, hay otra en Europa. Él quedó campeón absoluto en el Arnold Classic 2014. Marco Cardona quedó en el primer pro que hubo en Colombia, ahora ya José Luis es el segundo pro. Marco quedó de 7º en el New York Pro y va ahorita para el Chicago Pro de nuevo. Ya estos atletas, ellos costean de su bolsillo porque ya no están compitiendo a nivel nacional, sino internacional. Entonces ya ellos a nivel de competiciones aquí en Colombia no son avalados, porque pues no dan la oportunidad a los que vienen detrás. Ellos ya tienen su recorrido y ellos mismos costean con permiso de la federación para poder viajar a otros países. Claro, ya por el nivel que ellos tienen, pues obviamente tienen que ir a competencias mucho más fuertes. Sí, están fuera de participación en Colombia. Bueno, John, en el caso de estos muchachos que no han competido, ¿qué etapas, qué proceso llevan ellos antes de una competencia fisiculturista? ¿Cómo se preparan? ¿Cuál es la secuencia de ellos?
Hay diferentes modelos de preparación. Cada preparador utiliza su técnica o la más factible dentro de lo que sea diferentes tipos de morfología. Pero cuando un atleta es pesado, como lo es Henry, que es más de 100 kilos, entonces se debe preparar para coger una dieta precompetitiva por tener unas 8 o 12 semanas. Que él no pierda la línea, él ahí en este momento está en lo que nosotros llamamos volumen o lo que hoy se llama densidad. Entonces él está grande y no está totalmente perdida las marcaciones. Entonces con él se arrancaría ya la programación del campeonato es el 17 de julio. Entonces se arranca un programa de nutrición disminuyendo las calorías progresivamente, semana tras semana, modificando los tipos de entrenamiento. El entrenamiento se va desde una carga entre principios de super series compuestas que se utilizan en el factor de nosotros y se va llevando progresivamente a que él mantenga el mismo tamaño, con menos peso y mayor definición. Ya en atletas como el de Ángel, que son atletas que están más marcaditos, más rayaditos, no se arriesga mucho con la dieta, porque son atletas que dentro de la morfología, si usted le disminuye mucho las calorías, pues se ponen muy delgaditos, y la idea es que ellos mantengan rayaditos. Él mantiene ese rayadito personalmente casi todo el año. Entonces nosotros, como nuestro tamaño es diferente, nuestros huesos son diferentes, la cantidad de masa también repercute si hacemos una disminución drástica de calorías. Okay. Bueno, a continuación, por favor, coméntanos cómo es tu dieta, cómo es tu tipo de entrenamiento. Bueno, mi tipo de entrenamiento actualmente, pues entreno de 6 a 5 veces a la semana. Como 6-7 veces al día, cada 3 horas estoy comiendo. Aproximadamente estoy consumiendo 3.500 calorías diarias y 200 gramos de proteína diaria. Pues me ayudo con los suplementos, con las proteínas. Actualmente estoy consumiendo proteína pura. Bueno, yo también, desde que me levanto, como aproximadamente 7 veces al día. Lo que decía es que el compañero Henry no pueden pasar más de 3 horas entre cada comida. Es indispensable los carbohidratos y la proteína. También el último carbohidrato máximo hasta las 5 de la tarde, porque como decía yo, la intención mía es más que todo mantener tonicidad muscular. También al igual nos ayudamos con aminoácidos, con proteínas, pues también fuera de la alimentación que mantenemos diariamente. Prácticamente entrenamos todos los días, 6 días a la semana y con un día de descanso. También es muy importante realizar el día de descanso para así iniciar nuevamente labores. Bueno, ¿ustedes quiénes van a competir próximamente? O sea, ¿cuándo es la próxima competencia? O sea, el Nacional de Novatos se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena 26 y 27 de julio. Se reúnen todos los atletas amateurs del país, vienen a la ciudad y se enfrentan unos contra otros. Ellos tienen diferentes categorías, por ejemplo Henry va en una categoría pesada de más de 100 kilos o 90, 100 kilos y Ángel viene en una categoría de 70 kilos. Es una diferencia tanto por estatura como por densidad de los huesos, de acuerdo a eso lo que se maneje. De aquí de Barranquilla hay alrededor de unos 10, 12 atletas ya en preparación para ese evento, dentro de los cuales hay 2 mujeres, el resto son hombres de diferentes categorías. Las categorías se manejan de 60 a 65 kilos, 70 a 75, 75 a 80, 80 a 85, 90 y más de 90. En mujeres bikini o fitness y fisiculturismo. En hombres hay 2 categorías que son nuevas para nosotros, que es Men's Physique, que es el tipo de atleta que nosotros le llamamos el atleta de parque, que es totalmente definido, pero el desarrollo de las piernas no es muy grande, entonces se compite en pantaloneta. Y el otro que es fisiculturismo clásico, que lo llamamos así porque es de acuerdo al peso corporal con estatura. Entonces la persona debe tener un peso promedio a estatura y simplemente hacer poses clásicas. John, coméntanos, ¿cuándo es tu próxima competencia? Bueno, la mía pues yo soy un poquito más, yo soy el abuelito aquí de los señores, porque pues, yo tengo 36 años ya cumplo. Entonces yo llevo un poquito más de recorrido, yo ya no compito a nivel amateur, yo ya he competido varias veces, porque en los cuales gané un nacional amateur en el año 99, un departamental en el Valle del Cauca en el 99 igual, en el señor Músculo que es segundo y en el señor Valle que es segundo igual. Entonces ya llevo mucho rato ya en el plan senior. Mi preparación tiende a ser para el nacional. Yo iba a ir ahorita al Open que hay en Medellín, al Clásico Paisa, pero mi preparación se vio afectada por unos incidentes personales. Entonces sigo para una interliga para poder clasificar un nacional.
El Interliga está alrededor del 17 y 18 de julio en la ciudad de Ibagué. De allí, pues aspiro a estar entre los primeros lugares para poder clasificar al nacional, competir con todos mis compañeros a nivel del país y saber y buscar un cupo al suramericano o al mundial que se lleva en México. Y entre estos muchachos, ¿quién va a competir primero? Los dos. Los dos van a Los dos van para la misma competencia, pero son categorías totalmente diferentes. Claro. Cada uno en su categoría va a buscar su primer lugar. Entonces, ellos van primero para el amateur. Si quedan en el primer lugar, ya no son amateur y ya se van directamente para el senior. Sí. Y el senior es en la ciudad de Bogotá alrededor de mediados del mes de agosto. Bueno, teniendo en cuenta esto, amigos, que ellos próximamente van a competir, coméntanos o que nos comente cada uno cuándo comienza tu preparación, a partir de cuándo. Bueno, la preparación viene siendo desde hace aproximadamente 2 meses, en la cual primero iniciamos una etapa de volumen para poder ganar un poco más de densidad y pues ya aproximadamente faltando 1 o 2 meses se inicia etapa de cortes, en la cual se cambia totalmente la dieta, se cambia totalmente el entreno, como decía John, se inicia con otra modalidad de entreno, ya que es super series y otra intensidad de entreno. Y aproximadamente ya faltando una semana, pues ya también se cambia nuevamente todo lo que es el entreno, todo lo que es la alimentación y se inicia con otro proceso que ya más adelante John les irá a explicar. Bueno, de igual forma, como dijo acá mi compañero, desde hace 2 meses también empecé en la etapa de volumen. En estos momentos ya cambiamos la etapa, en este momento empieza la etapa de definición. Empezamos desde el día lunes, empezamos ya con la etapa de definición hasta dentro de aproximadamente mes y medio, tipo ahí mes y medio, sí, una semana antes de la competencia, pasamos a otra etapa que es la etapa del secado, que es donde nos deshidratamos todo y estaremos listos para la competencia. Muy bien. John, háblanos un poquito más al respecto de esa última semana. ¿Qué pasa con los atletas en esa última semana? ¿Qué tienen que hacer? Eso es lo que le llamamos, como diría en la Fórmula 1, la puesta a punto. Porque es la etapa donde se arriesga más, donde se cometen más errores o donde se acierta. O sea, es una etapa que siempre el atleta nos muestra diferentes cambios todos los días. Entonces siempre tenemos que manejar lo que se come, cómo entrena, no pasar en una etapa sobre entrenamiento. Regularmente un mes antes se empieza a hacer mucho trabajo de tensión dinámica. Eso fue diseñado por el señor Charles Atlas. Sí, entonces es tensión dinámica, que es ensayar y ensayar y ensayar las poses libres para evitar que el atleta entre en un desgaste catabólico. O sea, hacer poses, hay un trabajo isométrico, que es no hay movimiento, pero hay un trabajo muscular fuerte y el atleta logra una rocosidad y una densidad mayor. Entonces hay que ensayar y ensayar y ensayar muchas poses y el entrenamiento irlo manejando de acuerdo a las cargas. La última semana, que es el secado, es donde empezamos a deshidratar al atleta adrede, o sea, concientizado de que lo vamos a bajar todo el agua, intentando que él llegue sin una gota de sudor al evento, para estar totalmente definido y que se pueda ver toda su anatomía. Esa es la idea del secado. John, ¿y esto se logra mediante disminuyendo que carbohidratos, Sí. sal, agua? Los carbohidratos son los que primero se hace un modelo de descarga, luego se disminuye la cantidad de sal y luego se disminuye la cantidad de agua, hasta llegar a un punto de que el último día solamente se consume hasta medio litro de agua en todo el día. Y cuéntanos un poquito sobre el sistema de carga que se hace antes del evento. Las cargas son modelos diferentes. Por ejemplo, si el atleta está buscando un pesaje o llegar en un peso promedio, nos arriesgamos a que pierda un poquito de la masa muscular que tiene para alcanzar el peso. Eso serían las categorías de él. Cuando son las categorías como la de Henry, uno no arriesga el peso porque no tiene cómo buscar un pesaje, está más de 100 kilos, entonces no hay cómo buscarlo. Entonces, con él no se arriesga mucho a disminuir de peso, sino a mantenerlo allá. Cuando se buscan acá, entonces ahí se hace un periodo de carga. La carga es que tú llevas los carbohidratos a un punto de llegar a cero y progresivamente los vas subiendo sin ejercer trabajo muscular para que los músculos no se gasten esos carbohidratos y él logre tener una rocosidad y una densidad gigante. Verse grande y verse gigante cuando está totalmente definido y sin agua. Ese es el arte del fisiculturismo, lograr mantener las poses lo más bonito, lo más estético posible, lo más definido, vascularizado y sin sudor. Excelente. Bueno amigos, partiendo de que en el fisiculturismo los jueces califican a los atletas por las poses obligatorias, los jueces determinan volumen, simetría, definición y de allí sacan los mejores cuerpos. Entonces a continuación muchachos van a elaborar unos ciertos ejercicios y después una rutina de poses.
Ahora estamos para agradecerles a nuestros compañeros, como son John, Henry y Ángel, por su valiosa colaboración y su información. Ahora ellos van a dar unos tips para que ustedes, amigos, los aprovechen. Mis recomendaciones son para todos mis compañeros de la Policía Nacional, que hagan deporte, que se ejerciten, que vayan al gimnasio, que practiquen algo, para así pues llevar un buen estado físico y un mejor cuerpo. Bueno, mi recomendación para todas las personas en ese momento es realizar actividad física. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a nuestra salud, nos ayuda a nuestra motricidad y otros factores que influyen en nuestra vida diaria. Y como recomendación, alimentarse bien, comer bien y entrenar bien. Jóvenes, el fisiculturismo no tiene edad. Toda persona de los 15 a los 65 años puede practicarlo. No se rindan, háganle para adelante, que eso es alejarnos de las drogas, alejarnos de los vicios. Estar haciendo actividad física nos mejora la calidad de vida. Háganlo. Algo más para agregar, no olviden que nuestro cuerpo es el único lugar donde estamos obligados a vivir. El fisiculturismo es un estilo de vida sano, nos da fuerza, nos da vigor y aparte de eso nos aleja de la vejez. Los esperamos en un próximo video. Sí, No, quizá tú otra vez. Otra vez todo. Sí, no se puede editar. sí, pero lo borré todo. Para que Tú borraste todo. borré ese pedazo. Todo, vuelvan a empezar. No, mentira. Listo. Y aparete. Eso. Y gira. Bueno. Listo.